Hola. Uy, kami dalawa lang ni Kuya. Somos los dos solo. Okay. Mira. ¿Qué? Mira, bajamos. Ay, bueno. Oh, mira, allá hay muchas cosas. Mira, ¿qué es esta? Uy, bisukul. Arroz. Oh, bisukul. ¿Esto qué es? ¿Arroz? Arroz. Sí, arroz, Kuya, aquí. ¿Pero qué es esto, el biso? Redondo. Es snail. Snail. Eso, Kuya. Eso de los niños. ¿Esto? Ay, claro. Para mí, sí. Lo tenemos varios. Ajá, oiga. Esto es gordo, ¿no? Sí, Este pan. parece bueno. ¿Quieres Cereales. un arroz que sea roto? Bueno, Y pan. el pan de abajo, ¿no? Vamos a dejarlo. Bueno, ya está. Y ya no hay más abajo, ¿no? Uno. ¿Ya está, Kuya? Espera, no. Este lo miramos ahora. Dale. Vamos a mirar que ahí en el otro. Y lo tiramos. En el cubo otro. Tenemos que mirar el pan también, la bolsa esa azul de dentro. Todo pan. Bueno. Lo dejamos, ese lo miramos, lo tiramos aquí. Sí. Yo creo que esto es basura. Basura. Sí, no hay nada. No hay nada. Hola. No es que interrumpir. ¿A ti alguna vez te han sugerido que hagas de Papá Noel en Navidad? Papá Noel. Bueno, una vez, pero que era una tontería. Ay, mira, No, es cerveza. que yo tengo uno que se ocupa de la señorita hacer dulces para Papá Noel, el mago. De esa fecha, y siempre tiene problemas para conseguir. Bueno, pues te dejo mi teléfono ahí y luego cada vez que pasa esto, lo... ¿Aquí en Madrid? Sí. Puedes hacer tú. Sí. Yo te lo digo porque el señor me llamó con urgencia una vez. Oye, tal, y me puso a mí el traje y todo el rollo, y la barba se me caía, y aquello era un despelote. Ahora que te he visto aquí, digo, pues le vendría de maravilla. 629. 629, ¿cuál está por aquí con Madrid, no? Sí, todo mal. 629. 03. May dumating dito na may dumating dito na senyor. Gustong i-hire si Kuya daw pagiging Papa Noel dahil dun sa balbas niya. Di maganda, di ba? Para may trabaho si Kuya. Yung kinukuha yung number niya. Ahora en una casa compartida. ¿Puedes dejar al chico ese algo? ¿A quién? Sí, es que también se puede. Lo que pasa es que esto ya está muy caducado. Ah. No podemos dárselo, es que está muy caducado. ¿Ya está? May dumaan ding dalawang senyora kung hindi daw ba pwedeng bigyan ng tinapay yung nakaupo doon kasi humingi din yun ng mga pagkain. Sabi ko, minsan binibigyan namin yun, saka minsan kumukuha din dito, kaso nga lang ito sobrang kadukado na siya. Ito 24, baka pwede pa. Yung mga iba kasi ang tagal na eh. Ya con mi ¿Has mirado abajo? Sí, no hay nada, Kuya. 629, ahí te va. Vale, Ito Matías. pwede pa. Te voy a poner aquí el Rey Mago, das el punto, pero vale. Pwede pa siya. Ito, tinapay, ang sandwich. Hola, Papá Noel, así con entusiasmado. Por la calle.
Gente mayor, mayor y pequeño. Me viene y me dice, chaval, tengo unas preguntas para ti. Okay, pinakausap lang si Kuya. Titingnan namin tong isa pang bulsa. Inaantay ko lang si Kuya. Va a preguntar y todo entusiasmado. Pero de verdad, Hindi ko alam kung pwede yun. First time natin makakuha ng gano'n. Ay, hindi first time. Nakakuha na din kami dati. Itong ano, ito. Ay, wala na. Siraan na ata. Huwag na. Siraan na. No, los niños se es a tu padre que te lleva a estudiar. Tanta película y tanto libro. Vale, vamos a ver esto, Kuya. Ito, titignan na namin. Está bien, ¿no? No, no hay nada. Todo, ¿cómo se llama? Es de... Son podridos. Uy, bo. Pan. Ahora, esto sí ya han ido mamá entretenido mucho aún. ¿Qué pasa? Kuya, que tira harina. Está bien, harina. La lleva. Que vengan ahora justo en el momento. Nakakasawa ng mga sweets. Ito kami natin. Es... Ang pangit. Tagal na mag-spend. At ako hida sa numero. Ang dami tinapa. Sawas tinapa. Ay, Diyos mío, Marina. Venga, nos vamos en otro lado. Qué bravo. Snail. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Castañas. No. Caracola. caracoles. Sí, caracoles. Caracoles. No sé, March 13. Okay. Kumuha tayo ng iba't ibang klase ng tinapay. Vamos, Kuya, en otro lado. Let's go. February 25. Estoy bien con Papá Noel. Ya, Y con Noel. lo dejamos ahí. Sí, sí. ¿Cómo es una tontería? No, de verdad, no tenía que haberle dado el teléfono. Okay, let's go. Mas magaan tong ganitong trolley na itinutulak-tulak natin. Dala natin kaysa yung isa. Kasi ito, trolley na ito, 4 yung paa. Hindi pala paa. 4 yung gulong. At nai-adjust na ganyan. Yung napulot natin na trolley dyan sa Alcampo ay 2 lang, kaya hirap na hirap kapag puno na, ang bigat-bigat na kasi lahat ng ng bigat kapag hinila mong ganyan, nandito lahat yung bigat. At least ito, ganyan lang, tingnan mo, napakagaan na itulak at hindi siya hindi ka mahirapan. Kaya yung isa, mas matibay-tibay nga lang yon, yung natin, na jackpot natin na trolley, kaso nga lang 2 lang ang gulong. Napakahirap. Ay, ito, pagtisan muna natin kasi nga malapit na ring masira, pero at least napapakinabangan pa rin natin. Nangihinayang akong gamitin yung bagong order na trolley natin. Kapag bumigay na to, saka na natin gamitin yung isa. Tamang-tama, nilalabas ng wala, binabati pa tayo. Yes, muy majo. Mabait yung isa. Tamang-tama. ¿Cuál? Primero. ¿De esto de ahí? ¿Esta primero, Kuya? ¿Qué tal ahí? ¿Nada? Muebles. O sea, Muebles. Espera, voy a poner mis guantes.
donetes. Uy, cebollas, kuya. ¿Quieres? Ya está. Lo coges. ¿Quieres o no? ¿Quieres esto? No, no quiero. No están. Esto. Las cebollas. Ay, gracias, kuya. Ang dami rin tinapay dito. El tomate y el plátano, no sé, no les cuesta nada, por lo caro que es. Pero está bueno los tomates. Por lo caro que es. Anda. De pronto estamos con el pan. Además, Miramos el otro tomate que está ahí, Vale. me da la impresión de que sí, ¿cuál dónde? el que está en la calle. Eso ya es pan, kuya. Solo pan. Y abajo, Venga, tómbalo y míralo ahí. vamos a sacar el pan. Entonces lo tiramos ahí. Que Pero las... Está abierto, está abierto. Sí, cuidado. Ay, no, kuya. Creo que no, míralo para abajo. vamos a traer esto. Es de... No, las miro abajo. Las miro abajo. Mango. No, es de cáscara. Cáscara, kuya. No hay nada, hoy está jodido todo. Sí. ¿Y esto? No, Ahí nada. no, nada. Vamos a llevar esto para allá otra vez. No hay nada. ¿Y esto? Vacío, vacío. Ano to? No hay más. Puro tabla. Okay. Wala, no ay. Dun sa kabila. Yun yung BM dun. Kailangan naming antabayan. Ya está. Vemos esto, ¿cómo se llama? ¿Freis? En Frois. ¿Qué hora es? Venga, vamos. Takbo tayo sa Frois. No, solo voy al Frois y ya me voy pa casa. Antabayanan namin yung BM kasi malapit nang magbukas. Nakapag-display na sila. Takbo tayo sa ano, baka may itlog doon. Sa Frois. Let's go. ¿Ha venido alguien? ¿Ha venido alguien ya? Sí, porque mira. Sí. No hay nada, ¿no? Muy mal. ¿Te parece que no? Ay, no están bien las cosas. Mira. Ay, mira, hay cerveza ahí, kuya. Mira, esta cerveza. Ay, sí. Sí. Es sin. Míralo. Super black. No, Super bock. No se cree que sí tienen pinta de sí. Ajá. Y aquí otro bebidas. Venga. Tómbalo, kuya. Que no ha venido nadie, entonces esto si quieres. Es mixta, ¿no? Sí, con limón no me gusta. ¿No? ¿No te gusta? Cerveza con limón. Vale. Hay mucho. Es más, vale. Eso para mí. Espera que voy a... Espera. Ano to? With lemonade. Beer with lemon. Naku, napiti na. Napiti na yung ating mga tinapay. Yung ating mga tinapay. Kaya sabi ko sa inyo, May otro. Muy bien, Sí. kuya. Va a pasar, Mira. Alex. Basag. ¿Esto es roto? Sí, míralo. No. Mira. Acá hay otro. Espera. ¿Está bien? Gracias. Sa kanya yung beer na ano. ¿Esta manzana? Míralo. Tiene... No. Míralo. A ver, esta avocado, kuya. A ver si está bien. No puedo llegar. Sí, parece bueno. Miramos por otro lado. Vale.
Miramos también la otra. No. No, venga. Vamos a mirar la otra. No lo miramos. Ahí. No, cáscara. Cáscaras. Todo cáscara. ¿Pero más cáscara? Sí. No. Madre mía, madre mía. Cáscaras, basura que a ver. No, no me puedo ver. Cáscaras también. Menos mal que no ha pasado Alex. Tingnan nga natin yung nakuha ni Kuya na beer. A ver qué clase de beer esto. Ah, mira, negra sin alcohol, Kuya. Sin alcohol, está bien para ti. Claro. Cero alcohol. Es beer, ano, black beer. Black, ¿cómo se llama? Esto, ¿cómo se llama? Es black beer, Kuya. Guinness. Guinness. Más o menos. Para ti. Está bien, para ti, Kuya. Cero que viene de maravilla. No sé si la coge. La hemos puesto para joder nada más. ¿Sí? ¿A través de los dos? No, no creo. Sí. No, sí. Bueno, may binigay din sa atin si Kuya na dalawang cheese na ano with olive oil, mga kakalkal. Check natin sa bahay. Canela? Sí, pero está ¿Ya vacía. está vacío ya? Tíralo. Era un... Sí, quedan unas gotitas. Pues se puede aprovechar lo que tienes, Lo que queda dentro. lo que queda. ¿Dónde? Ah, picarito. Ah, Por eso está tocando. eso. Let's go sa bahay. Porque ahí está roto, está cerrado. Nasa roto aquí. ¿Dónde? Pero no, nada. ¿Dónde está roto? ¿Dónde está? Se ha caído abajo algo ahora. Que no, mira. No, ¿Está? pues es mal, ¿cómo se Mal llama? llenado. Sí, Mal llenado. mal llenado, Kuya. ¿No lo quieres? Pues para ti, Usarlo para otra cosa. para trazarlo, mira. Toma, llévaselo. Es para 3 o 2 usados. Bueno, Kuya, Para una. ya. ¿No es la ventana? Ya está mirado. ¿Ya está? Está mirado. Ya está, mira. Ya lo han mirado. Aquí es basura. ¿Nada? A ver si ha hecho algo. Mira, Cebollita. está pero. Papaya. A ver sus manzanas, pasan la luz. Está en el medio. A ver, hay otra en el medio, ahí abajo, ahí. Estas son buenas. Chocolate. Se pueden arreglar. Chocolate na bukas. Ay, mira, está bien. Mira. Sí, claro. Una para ti. ¿Quieres, Toma, no? Kuya. ¿No quieres? Toma, A prueba. ver, ¿qué son? Blanco. Pizza. No, no ha venido nadie. No hay más, Kuya. ¿Pero lechuga? Son corazones, ¿sí? Corazones. ¿Cuál? ¿Dónde? Corazón. No hay más, Kuya. Nada más. Saben que es mal día, pero no han venido. Ya.
Mira, Me ha venido lechuga. ni Alex ni San, ni Carmen. Voy a comprar. Pag naipon din, madami din. Basta ba? Wait, wait. Mura lang. Mas, hindi pang lechuga na yun. Ay, mas lechuga na. Esto no. Malo, malo. Malo, malo, malo. Para sa kailan. Nantirado. Mira, lo? No, May no hay mas? nada. Ay na. Ah, okay. Let's go. Mga kakalkal, unti-unti na nilang inaalis yung mga container, tapunan ng mga damit. Yung nandito na isa dati, wala na, inalis na. Kotse na yung nakaparada. Pangatlo na yan na inalis, unti-unti na nila daw inaalis. Kaya pala'y nakakakita tayo ng mga mga pangalan nito, mga damit kung saan-saan na lang din. Minsan nakalagay lang sa gilid. Tulad yung nakuha natin nakaraan, nakalagay na lang sa isang bolsa sa gilid ng basura. Na unti-unti wala na, makakalkal. Meron pa rin naman tayong mapupulot ng mga damit. Kaso nga lang yun nga, hindi ko alam, baka dahil nga sa unti-unti na nilang inaalis yung mga tapunan ng damit. Hindi natin alam kung saan na nila pinagtatatapon. Okay. Let's go. Uwian na. Dito, may isang container pa dito. Hindi ko alam kung nandito pa. Dito kami naka-jackpot ni Kaikit. Ang dami dati nagtapon dito ng mga Burberry, na mga jacket, mga pants. Kaso nga lang, mga pang matatanda. Ay, andito pa oh. Minsan dito, iniiwanan lang dito kapag puno na. At least meron pa dito. O tulad nito. Tingnan nga natin. Okay, basura. So, balik-balikan lang natin to. Kasi minsan dito, dumadaan-daan lang din ako dito. Minsan di ko nakasible na vlog. Dinadaan-daanan ko lang. Mga mga napupulot ko minsan, di ko na rin i-vlog. Mga napupulot kong mga sapatos, damit. Minsan di ko na bili-vlog mga kakalkal. At minsan dinadaan-daanan namin, check namin sa gilid-gilid niya. Tapos minsan nakapatong sa taas, madami nakapatong sa taas. Pero dito wala na inalis na yung ito at saka dun sa baba. 3, 4 na ata yung inalis. Hindi na sila nagbalik ng ng bagong container. Tapos dito din, maalala nyo, dito din mga kakalkal. Dati dito din, meron, ito dati noon, mga kakalkal, talagang pinapasok pa namin kami nila Loida, nina Ikit. Naku po, sadyang pinapasok namin dahil grabe, ang gaganda ng mga laman. Tapos dito pa, nakapulot pa kami dito, nakasiksik na pera sa damit. Nakakatuwa, ay noon. Pero ngayon wala na, laki ng pinagkaiba. Tulad ng pagkain. Kung dati mga kakalkal, ayun, napakwento ako habang naglalakad tayo. Kung dati mga kakalkal, sa isang location lang, sawa ka na. Jackpot ka na sa isang location. Dati yun noon. Pero ngayon, bago ka makapuno ng ganito ngayon, kailangan mong ikutin tulad ngayon. Ikutin mo yung ilang location. 3, 2, 4 na location bago ka makapaglikom ng marami. Pero okay din yun kasi nga kada location may iba-ibang mga pagkain na napupulot. Hindi tulad noon talaga. Isang location lang, jackpot na, puno na yung trolley mo. Minsan, kulang pa yung trolley mo. Hindi mo alam kung saan mo ipagsisiksik. Pero ngayon, nako, pagod ka mag-ikot. Pagod mag-ikot, mga kakalkal. Pero ganun pa man din, marami pa rin yung grasya. Kahit sa kada location ay may mga tulad nga, marami ding tapon. Kaso nga lang, minsan talaga hindi pinipili na namin yung mga pwede namin kunin. Mga dahil alam namin na iikot pa kami, baka may tapon din na magustuhan kami.
Tulad dito mga kakalkal, oh, yung isang container dito. Wala na rin. Yan yung bakante dito. Inalis na rin. Dito, nakakaano din kami dito dati. Ang dami namin jackpot ni Kaikit dyan. Mga damit, sapatos, magagandang mga damit. Ngayon, minsan, nakasiksik na lang dyan sa ano, sa mga, dito sa gilid-gilid niya. O doon minsan, doon na lang namin nakikita. Kaya minsan, kapag may mga bolsa na ganyan, akala namin basura. Minsan, tinitignan ko talaga o tinatadyakan ko. Halata mo naman kung basura o damit kasi malambot at saka mabigat. Pero kapag basura, tinadyakan mong ganyan, maano siya, magaan. At saka tumutunog yung damit, hindi. Okay, so malapit na tayo sa bahay. Pero pagkwentuhan na naman tayo ay. Kaya thank you yung mga nandyan na laging nanonood sa atin. Thank you kay Madam na nag-comment na mapahaba, mapaiksi man ang buhok ni Jess Vlog ay andyan pa rin, nakasubaybay sa atin. Kaya thank you ma'am. Maraming salamat sa lahat ng ating mga silent viewers natin dyan at nagla-like ng silent dyan. Hindi man sila nagko-comment, andyan lang sila nagla-like. Thank you sa mga pa-likes nyo dyan. God bless sa inyo. So malapit na tayo sa bahay. Ay, thank you sa suporta at andyan pa rin kayo. At tuwan-tuwa kayo sa ginagawa natin at alam ko na may mga nai-inspire tayo, may ano tayo dyan. Yes, yung ginagawa natin ay kahit alam natin nandito tayo sa abroad, huwag nating ikahiya ang talagang realidad ng buhay, di ba? Huwag nating pinapamulat ko lang kung ano talaga ang realidad, kung ano talaga ang tunay na buhay. Kahit nasa Europe ka, nasa Amerika ka, o nasa saan ka man dupalop ng mundo. Diba? May mga katulad naming mga Pinoy, kapwa Pinoy na ng buhay ay ano ba? Yung kahit sabihin mo na ano na, medyo nakaangat-angat na, may nakakaahon-ahon. Ay, kung may alam kang pagdidiskartehan na pwedeng pagtipiran, pwede kang makatipid, pwede kang makapag-save, ay go, diba? Why not? Coconut, diba? Kaya go lang, kahit alam nyo na, diba? Maraming hindi nakakaintindi, pero mas marami pa rin naman ang nakakaintindi at nagmamahal sa ginagawa natin. Kaya thank you sa inyo. Mwah, chup. So malapit na tayo sa bahay. Kita-kits sa bahay at tingnan natin yung mga napulot natin. Marami tayong tinapay na kuha. Ito 24, pwede pa naman. Tapos ito 24 din. Sarap nito mga kakalkal. Andyan pa yung nakuha nating isa. May dagdag. Tapos KitKat pinagatian namin ni Kuya. Tigisa namin. Ito hindi ko na. Itapon ko na. Para tira. Garbage. Hindi ko na naitapon kanina. Tapos kamatis. Kamatis na masasarap. Magandang kamatis to. Dito. Kahit paano pag naipon naman ay nakakadami din yung mga sibuyas. Tapos ito, lemon. Mixta, tawag dito. Beer with lemon. Sana pwede pa tong avocado. Lettuce. Nagre-lettuce tayo ngayon Sarap na mag-lettuce ngayon, mag-salad kasi nga mainit-init na. Biglang bagsak ang temperature dito mga kakalkal. Sobrang uminit. May 4 na nakuhang sibuyas na malalaki. Medyo ito hindi na siguro.
natin. Yung, ito pwede pa siguro. Ito, bigas at saka harina. Bigas at harina yan. Ang daming tinapay. Ito, tinapay na pang mapit-pit na tuloy. Pang burger, makakantay. Tamang-tama, di ba may nakuha tayong hotdog. Yung nakabotelya. Oh, naubos na nga na. Ayan o, ang sarap niya mga kakalkan. Inano to. Gamitin natin yung botelya niya kasi malaki. Magandang paglagyan ng mga pwede nating mga makukuha, mga harina, mga ganun. Tapos ito gawa tayo ng hotdog. Palaman natin. Tinapay, palaman natin yung hotdog. Ito tinapay. Broach na tinapay. March 31. Ako pa yung kanyang expiration. Beer. Nakakuha tayo ng 5 beer na with lemon. Tapos 2 beer na normal. Tinapay. Ang sarap nito. Ang mahal-mahal nito tinapay nito. 2 kinuha. Tapos 1 tinapay na with cereal. Gumawa ako ng mga kakalkal. Yung nakuha nating chia, gumawa ako, nagbabad ako ng kakainin ko yun. Hindi ko alam kung pwede kong kainin ng gabi o pwedeng sa umaga. First hour in the morning. Yung chia, lagyan ko ng gatas, yogurt, saging, at saka honey. Yun yung natin, pang diet natin. So, yun lang mga kagansan. Kahit paano nakapaglibre na naman tayo ng tinapay. Kaya bibilin pa natin yung ganitong tinapay. Mahal na rin ganito, nasa na to nasa 250 to 2 euros and 50 cents mga kakalkan. Tapos yung isa, nasa almost 3 euros. Wala nang mura ngayon mga kakalkan. Tapos, yun nga, di ba? Itlog lang ang nakamahal. So, yun lang mga kakalkan. Kita-kits tayo sa susunod na vlog at yan kang lahat. Adios!